Desde New York para el mundo. Desde New York para el mundo. Para el mundo. En vivo. La palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire. Gálatas capítulo 2, pero me gustaría que en especial leyéramos un versículo. Gálatas capítulo 2, y vamos a leer el versículo 16 para ir en oración. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos en oración. Bendito Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que nos reunamos unánimes en tu amor, Señor, en tu espíritu. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por amarnos sin merecer nada. Te rogamos, Dios, que bendigas tu palabra. Señor, que nuestro entendimiento sea abierto para conocerte cada día más, para amarte cada día más y para no callar de tus maravillas. Bendice a mis hermanos que están escuchando, a los que vamos a compartir tu palabra en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el título de este sermón es que Dios no hace excepción de personas. Y vamos a estudiar el libro de Gálatas del capítulo 2, del versículo 6 en adelante. Y en realidad que el propósito de esta prédica es, valga la redundancia, predicar las buenas nuevas que Dios dio a Abraham, es decir, el Evangelio de Cristo. No me preocupa mucho llenar las expectativas nuestras. Cada vez que nosotros estamos sentados frente a un sermón tenemos expectativas teológicas. No me preocupa mucho eso. No me preocupa que nuestros labios pronuncien una expresión de decir, wow, eso nunca lo había escuchado. Pues porque la palabra de Dios nos enseña en el libro de Gálatas que Dios no hace excepción de personas. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Él es creador, Él es soberano y nosotros somos creación de Él. Por ende, somos humanos y somos una raza que está contaminada de pecado. Pero bendito sea el Dios Todopoderoso que nos amó, y su gracia la recibimos por su voluntad. También las Escrituras nos enseñan que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. En estos 3 puntos nos ayudará a tener un panorama a lo que estaba pasando en la región de Galacia, a lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia. Aunque el tema principal de las Escrituras, usted y yo lo sabemos, que es Cristo, Cristo mismo, nuestro Rey y Salvador. Usted recuerda antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Que el Señor se le aparece a sus discípulos. Sus discípulos estaban maravillados de ver al Señor resucitado. Y les dice allá en el libro de Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor en los evangelios decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Ya Dios lo había
planificado de esa manera, en su misericordia, en su amor. Y esto nos lleva a que la palabra de Dios tiene que ser predicada en todas partes del mundo. Y es por esa razón que Pablo escribe esta carta dirigida a las iglesias que estaban en Galacia. Esta palabra de los Gálatas era una región central de Asia Menor. Se conocía como la provincia romana. Se conocía como provincia romana o se conocía como el gentilicio de los galos. Los galos eran una raza de celtas bárbaros que habían emigrado a esa región de Galia, que se conoce ahora como Francia, la Francia moderna. Los romanos conquistaron a los Gálatas hasta que se convirtió en una provincia romana. La palabra provincia viene del latín, que se divide en dos palabras, por victoria, es decir, que las provincias habían sido territorios conquistados por Roma, pero era necesario que el evangelio se predicara. Ahora, Pablo funda la iglesia en las ciudades de Gálatas, allá al sur de Galacia, en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. Eso lo podemos encontrar en Hechos 13:14. La razón por la cual tocamos este punto histórico es porque el evangelio es uno solo. El evangelio es uno solo y en esos tiempos de los Gálatas había una situación muy grave. Y Pablo estaba afectado porque el evangelio era uno solo. En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo empieza diciendo que él es apóstol de Jesucristo, no de hombres, porque en esa región habían judíos que vivían con los celtas, con los galos. Entonces eran judíos que estaban recién convertidos y eran los galos que también habían conocido del Señor. La palabra de Dios estaba cumpliendo, donde dice que era necesario, que el Señor les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio es uno solo. El evangelio es uno solo. Y la carta a los Gálatas es tremendamente fuerte, porque defiende, la palabra de Dios se defiende en la doctrina que la salvación es por gracia y es por fe en Jesucristo. Entonces habían falsos maestros que querían introducirse para dos cosas. Usted sabe, hermano y amigo que está escuchando, que estamos compartiendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseña que ante Dios nosotros no nos podemos justificar de ninguna manera, ni con religiones, ni con obras buenas, y ya vamos a tocar el punto de la ley. Pero ¿qué sucede? Estos falsos maestros querían dos cosas: agregarle al evangelio, cosa que no se puede, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni algún uno, y dice que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Y también ellos querían desacreditar el apostolado que Pablo tenía. Ahora, estas razones vamos a empezar cuando Dios le da la buena nueva a Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le estaba diciendo que de su simiente iba a sacar el Salvador, porque nosotros, bendito sea Dios, que hemos conocido el evangelio, y Dios nos rescató de donde nadie nos pudo haber sacado, por su amor, por su gran misericordia. No necesitamos vivir una vida religiosa, porque Dios mira el corazón del hombre. Dios mira tu corazón. Cuán pecadores somos. Tú lo sabes, yo lo sé, que ante Dios fallamos día con día en nuestra vida. Ahora,
nótese una cosa, que cuando Dios le da la promesa a Abraham, primero viene, ¿el qué viene primero? Viene la promesa de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo así? En su plan redentor. ¿No es hermoso el evangelio en nuestras vidas? ¿No es hermoso que cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras nos mantenemos firmes en la palabra? Y eso era algo, una característica que tal vez nos podemos identificar con los Gálatas, que los Gálatas eran inconstantes, eran arrastrados. Amados hermanos, en la palabra de Dios, los apóstoles que habían estado con nuestro Señor Jesucristo, ellos habían sido arrastrados por las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, por no estar firmes en la palabra. Y eso sucede hoy en día en la iglesia. Eso sucede hoy en día en la iglesia. Y Pedro se había dejado llevar por las falsas doctrinas. Y era algo que decía el apóstol Pablo: esto es un acto de condenar. Este es un acto de condenar porque no es así, no estás firme en la palabra. Y eso es lo hermoso, porque lo único es que Dios nos llama al arrepentimiento, y Dios escoge a sus santos, y Dios nos saca y nos quita la venda del pecado. Pablo estaba contrarrestando a los falsos maestros judaizantes, a los legalistas. Atacaban el evangelio queriendo agregar al evangelio y querían desacreditar al apóstol Pablo. Estos falsos maestros estaban minando la doctrina central de la justificación, que es por fe. Vea usted ahí en Gálatas 1:7. Gálatas 1:7. Ahí solo dele vuelta a la paginita y dice: mire, ¿por qué eran inconstantes los Gálatas? Vea el versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vea el 7. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quiere pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, vamos al versículo, al capítulo 2, al versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Dice: pero de los que tenía reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, dice, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo aquí está citando allá en Deuteronomios 10:17, donde Dios le dice a Israel: ¿qué pide Dios de ti, Israel? Que guardéis mis mandamientos y mis estatutos. Y les dice: circunciden el prepucio de vuestro corazón. Y Pablo dice: bueno, habían apóstoles antes de mí. Qué bueno, porque la reputación de ellos es que andaban con el Señor, conocieron del Señor. Pero a mí no me importa esto, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Cuánto nosotros pensamos en nuestra vida que no podemos alcanzar el favor de Dios por el pecado que está en nosotros? Desconocemos qué clase de pecado es lo que nos trajo a los pies de Cristo, y de dónde nos sacó y a dónde estuviéramos si nosotros no hubiésemos conocido de Cristo. Hay quienes que tienen deseos de suicidarse, hay quienes que tienen deseos de matar, hay quienes tienen deseos de no saber nada de religión. Pero Dios te muestra su amor y muestra su misericordia en su palabra. Quiero decirte que no hay ninguna justificación. Pablo se dirige a nuestro estado pecaminoso porque Dios es soberano, Dios es creador, Dios no tiene favoritismo por nadie. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Deuteronomios 10,
del 17 adelante, que dice que él no hace acepción de personas y que él no toma cohecho. Es decir, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es decir, tú no puedes venir a presentarte a Dios fingiendo que lo amas, fingiendo que le buscas. No podemos. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones, Él conoce nuestros corazones, Él no toma sobornos de ninguna clase. Y estos falsos maestros querían introducir, agregarle al evangelio de Cristo. Ellos conocían de la ley, porque sí conocían de la Torá. Ellos practicaban lo que estaba en la ley mosaica. Ellos creían que la circuncisión era parte de la salvación. Y ellos querían agregarle que para ser salvo necesitaba circuncidarse. Cuando Pablo dice, pues Dios no hace excepción de personas y Dios no toma cohecho. Y esto pasa hoy en día en la iglesia. En las iglesias de hoy en día, muchas veces nos han puesto carga, o muchas veces nosotros mismos hemos sido presos de nuestra carga religiosa. Cuando Dios en su plan da a su Hijo, dice la palabra de Dios que Dios dio a su Hijo a sí mismo. ¿Sabes qué significa que Dios da a su Hijo a sí mismo? Eso quiere decir que si Dios en su soberanía te escogió a ti para que tú vinieras y fueses redimido de tus pecados, fueses redimido del pecado, y Él te da la salvación que es por gracia, un regalo de Dios. Cuando Dios dice, y Él se dio a sí mismo, quiere decir que tú y yo no tenemos nada que ofrecerle al Señor. No tenemos nada. Al contrario, Él nos da la vida eterna. Él es el que nos salva, Él es el que nos limpia de pecado. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no escudriñamos las Escrituras, no apartamos un tiempo para buscar de Dios, no apartamos un tiempo genuino de oración. Honestamente, a veces oramos porque en la iglesia nos enseñaron a orar. A veces venimos a orar aquí a la iglesia y oramos, derramamos lágrimas. Pero en la casa la preocupación, los problemas nos agobian. Pero bendito sea Dios que tenemos libertad de leer su palabra, de orar en cualquier parte, no como en otros países. Y bendito sea el Dios soberano que en otros países hay persecución y es doloroso, porque se predica la palabra, se prohíbe la palabra y se matan a sus siervos. Y nosotros tenemos esa ventaja. No es una ventaja, es una hermosa bendición que no la contemplamos. Cuando nosotros cantamos y decimos, contempla al Rey que en su trono está, y dice, venid y adorarle. No es que usted va a venir a la iglesia y le va a adorar aquí, usted le tiene que adorar en su vida, en su corazón, día con día, buscar del Señor lo que Dios quiere. Ahora, hermanos, como decíamos que estos falsos maestros decían que la circuncisión era parte de la salvación. Veamos lo que dice el 7, Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Amados hermanos, el evangelio es uno solo. ¿Qué pasaba aquí? En esta región vivían judíos que estaban recién convertidos al evangelio y vivían los celtas, los galos. Entonces, ¿qué decía la ley? Que los judíos circuncidados eran el pueblo de Dios. Y hay algo muy importante. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se tenía que limpiar. Cuando Cristo vino, murió y resucitó al tercer día, ya no hay necesidad de limpiarnos. Todo está en Él. Él nos limpió. Ahí se cortó. Hasta ahí llegó el cumplimiento de la ley, hasta Cristo Jesús.
Y el problema era que estos maestros querían engañar a la gente, que se tenían que, y el evangelio es uno solo. Dice, a mí me enviaron a los de la incircuncisión. Es decir, no es que lo mandaron a un evangelio diferente, lo mandaron a predicarle a los gentiles. Y a Pedro lo mandaron a predicarle a los judíos. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos conocieron el evangelio, conocieron a Cristo, porque Él los llamó al arrepentimiento. Pero más adelante en Gálatas dice que los deseos de la carne se manifiestan. Es decir, ellos tenían una lucha. Ellos tenían una lucha con dejar sus tradiciones. El judaísmo es una religión. Habían tres religiones que eran bien conocidas: el judaísmo, el cristianismo y el otro se puede decir que es el islam. Pero en el judaísmo ellos practicaban toda la ley de Moisés y hasta el día de ahora la practican. Entonces a él le dan la encomienda de ir a predicar a los gentiles, y a Pablo le dan la encomienda de ir a predicar a Pedro, le dan la encomienda de ir a predicar a los judíos. No es que haya sido un evangelio diferente, es el mismo. ¿Sabe? La circuncisión simplemente solo era la señal de un pacto. Eso es, en Génesis 17:11 dice que circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto no se refiere a un nuevo pacto, esto solo es un pacto. Eso quiere decir que la circuncisión se practicaba anteriormente, eso no era nada nuevo, solo que Dios la había escogido como señal de un pacto. Ahora, la circuncisión era algo frecuente, era algo fuerte, pero Dios lo escogió como señal para el pacto de Dios y su pueblo. Ahora bien, veamos Gálatas 8. Pues el que actuó en mí, ¿qué dice? Actuó en Pedro. Para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí a los gentiles. Ahí usted está viendo la respuesta. Los gentiles eran los incircuncisos y la circuncisión eran los judíos recién convertidos. Ahora, en el versículo 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Hermanos, ¿qué es lo que sostiene al evangelio del Señor Jesús? Lo que sostiene el evangelio del Señor Jesús es el Espíritu Santo. Pablo comienza en el capítulo 1 y dice, yo no soy apóstol de hombre, sino que soy apóstol. Él está diciendo todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida cuando él fue llamado al apostolado. Y aquí estos falsos maestros querían desacreditar el apostolado de Pablo. Lo querían desacreditar. Y eso pasa hoy en día. Vienen las iglesias y le quieren agregar al evangelio, cosa que no es. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro para poder alcanzar el favor de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que nadie es justo, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, el Espíritu Santo sostiene el evangelio de Cristo en ese momento y hasta la fecha todavía lo sostiene. Vea lo que dice, ya leímos el 8, ahora vamos al 9. ¿Qué dice el 9? Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y la señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, de la cual también procuré con diligencia. Aquí el apóstol Pablo dice, bueno, hay unos apóstoles que me ayudaron y me instruyeron para que yo fuera a predicar a los gentiles. Como ve, no era obra de hombre,
Era la obra de Dios, era la obra del Espíritu Santo que estaba llevando el evangelio a la vida de los gentiles. Hermanos, en el ministerio del Señor Jesús, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? ¿No es cierto que este ladrón pues dice que era un malhechor, pero jamás decía la palabra que fue a la iglesia? Nosotros no sabemos si el malhechor fue a la iglesia, pero la gracia de nuestro Señor lo alcanzó. Dice la palabra, no dice que este malhechor se había circuncidado, guardaba todas las de la ley de Moisés. Simplemente le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y podemos enumerar una lista de pecadores. Y qué más ejemplo, su ejemplo y el mío, que por gracia somos salvos por el Señor. Veamos lo que dice el versículo 10. Gálatas 10 dice: bueno, solamente me pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré diligencia. Hermanos, es bueno, la palabra de Dios nos enseña que nos acordemos de los pobres. Y es algo bien duro, porque muchas veces nosotros nos quejamos y en la casa amontonamos, pero nos desenfocamos de la gracia de Dios, porque nos hacemos amantes de nosotros mismos. Pero la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios, que el cumplimiento de la ley es amar al prójimo. Y el prójimo no solamente significa el pobre, no significa su amigo, ese significa hasta su enemigo. Y que hay que amarlo. Y no le digo que no cuesta, sí cuesta en el corazón. Pero tenemos en nuestras manos la gracia de Dios, su palabra que nos redarguye, su palabra que nos limpia de pecado, su palabra que siempre, constantemente nos está llevando al arrepentimiento, que es en Cristo Jesús. Mírelo, le digo, hermano, mire, yo le voy a decir algo, no se trata de las cosas que Lutero dijo, no se trata de las cosas que Calvino dijo, no se trata de todos los predicadores famosos. Hermano, se trata de la palabra de Dios, se trata del evangelio de Cristo que no queremos predicar. Se trata del evangelio de Cristo que no queremos vivir. Y la necesidad más grande que nosotros tenemos en nuestras vidas es Cristo Jesús. Nosotros, estos falsos maestros creían que el evangelio necesitaba un ayudador, que la gente, los judíos, necesitaban un ayudador. Estos falsos maestros creían que todo convertido al evangelio necesitaban un ayudador, pero la palabra nos enseña que estamos muertos en delitos y pecados y lo que necesitamos es un Salvador. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y por ende, no se trata, cuando estamos escuchando predicaciones decimos: wow, qué hermosa la palabra, qué bonito. Pero lamentablemente nos quedamos con eso. No queremos predicar. Y qué vergüenza, lo digo personalmente, qué vergüenza que estamos en el trabajo, pasó todo el día, estuvo tan solo el negocio que no tuvimos ni siquiera la oportunidad de hablarle del amor de Cristo a nuestros amigos. A lo mejor tú no les hablas porque se burlan de ti, a lo mejor tú no les hablas porque tal vez ellos te van a contradecir, a lo mejor nosotros no hablamos por el temor del hombre que está en nuestro corazón. Mas cuando Dios dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hablar de las maravillas, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te rescató el Señor? ¿Dónde te tiene Dios ahora? ¿Por qué no hablar de su amor? ¿Por qué no hablar de sus maravillas? ¿Por qué no empezar ya a quitarnos esa venda religiosa de nuestros ojos, de nuestro corazón? Amados hermanos, no es tanto las alabanzas que cantamos, es que no queremos vivir o llevar una vida de alabanza para con Dios. ¿Y cómo? Con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido un corazón de piedra?
un corazón duro. A lo mejor tú estás sentado, todos están alabando, pero tú no sientes nada. Tú estás tan preocupado por lo que está pasando, tú estás tan abrumado por lo que está pasando, pero la palabra de Dios dice que le amemos con toda nuestra mente, que creamos en su palabra. No te agobies por el pecado que está en ti, o lo que acabas de hacer, o lo que estás haciendo, o lo que sabes que nadie sabe y solo Dios y tú saben. No te agobies, porque la palabra de Dios dice que escudriña los corazones, porque la promesa que Dios dio a Abraham es para vida eterna, es para los pecadores, no es para los que se creen justos. Y usted lee, hermanos, no nos conformemos solo con los sermones que escuchamos los domingos, más que en la palabra que no leemos. No nos conformemos con las alabanzas que escuchamos, más que en amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón. Hermano, nos gusta que nos amen, pero no nos gusta amar. Veamos lo que dice el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo estaba bien molesto. Pablo estaba bien molesto porque había visto que él y Pedro eran judíos. Pero Pedro estaba predicando. Hermano, ¿qué más ejemplo? Pedro estaba con el Señor Jesús. Pedro fue instruido por el maestro, por el Señor Jesús. Y entonces Pablo estaba molesto y estaba bien preocupado y le dice: hey Pedro, ¿qué pasa? ¿Por qué no te mantienes firme en la palabra? Y dice, le resistí cara a cara. Ve el 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraían, se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Estaban bien intimidados. Hermano, el ataque del enemigo no es de frente. El diablo también conoce la Biblia. El diablo también conoce. Por eso es bueno que nosotros en nuestra vida mantengamos esa comunión tan hermosa con Dios. ¿Por qué es que nos metemos en problemas? ¿Por qué es que nos deslizamos y caemos en pecado? Es porque no adoramos a Dios, no contemplamos al Rey en su majestad. Tenemos libertad de culto, tenemos su palabra. Dios nos ha redimido del pecado, nos ha botado la venda de los ojos de la religiosa, y Él nos dice: yo soy tu Dios, tú estás esperando por mí. Y vea lo que dice el 13. Y esto en el versículo 12, usted ve que ellos temían a los hombres, estaban teniendo miedo a la religión, a la religión. Ahora vea el 13 y dice: en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esa es la hipocresía que estaban teniendo ellos. La hipocresía es ser tan religiosos, decir, nosotros conocemos de la Biblia, nosotros conocemos de la ley, nosotros hemos sido circuncidados, pero no queremos a Cristo. Esa es la hipocresía. Ellos creían que lo tenían todo y que lo iban a tener todo sin Cristo. Dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Habían caído en la religiosidad. Y eso sucede cuando no está firme en la palabra. Cuando Dios muestra y dice: hermano, le dice Pablo a Pedro: hermano, tú sabes que la salvación es por gracia, tú sabes que Dios dio a su Hijo a sí mismo, no tenemos nada que ofrecer. Y lo dice, murió y resucitó al tercer día. El poder de Dios, el poder de la palabra de Dios lo levantó de los muertos, y ese es el poder del evangelio que da vida a nuestras vidas. Ahora dice, el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro:
delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. 16. Aquí está el corazón de Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Primero, Pablo le dice: hey Pedro, mira, todos nosotros no nos podemos justificar por la ley. Ahora bien, la gracia no se puede mezclar con la ley. ¿Por qué? Porque la ley Dios la dio a causa de las transgresiones. Usted sabe los mandamientos. Hay una actividad que tiene el pastor y dice: ok, pónganse de pie todos. Y empieza a decir los mandamientos. No ha pasado el tercer mandamiento cuando dice: ok, yo voy a decir un mandamiento y los que han fallado se sientan. No ha pasado el tercer mandamiento y toda la iglesia está sentada. Entonces, esa es la ley. La ley revela que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los mandamientos es como un espejo, el reflejo de lo que nosotros en realidad somos. El corazón. Tú recuerdas al joven rico que le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para alcanzar la salvación? Y el Señor le dijo: los mandamientos conoces. Señor, pero si yo todo eso lo guardo desde que estaba pequeño. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo amó más. Pero el Señor le descubrió con el último mandamiento. ¿Cuál es el último mandamiento? Y le dice: bueno, tú dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Entonces, ¿cuál es el último mandamiento? No codiciarás. Con ese mandamiento Jesús le destapa todo el corazón a este hombre. Los mandamientos guardaba, pero ¿cuáles mandamientos? Los que se ven: no robar, no tener imágenes, no tener dioses, no mentir, no desear la mujer del prójimo, todo lo que se ve. Pero el Señor le dice, el corazón le dice: vende todo lo que tienes y sígueme, no codiciarás. Y el joven rico mejor se entristeció y se fue. Y para eso es la ley. La ley, por la ley nosotros estamos muertos. Deje ver. Estamos en el versículo, ya vamos a terminar. Estamos en el versículo en el 16, ¿verdad? ¿O en el 17? En el 16 estamos. ¿Ok? Y Pablo le dice: Pedro, tú sabes que el hombre no es justificado. Lo generaliza y dice: aún nosotros somos pecadores. Y de último le dice: Pedro, ya nadie puede ser justificado por la ley. Vea lo que dice el 17. Mire, solo quiero leerle un versículo de Romanos 7:12 que dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no sino el pecado, que no para mostrarme pecado por lo bueno me obra la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecaminoso por el mandamiento. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Como hablábamos anteriormente, primero vino el mandamiento y luego vino la ley. En Gálatas 3:17 dice: es pues, digo, que el pacto previamente ratificado de Dios para con Cristo, la ley fue hecha 430 años después, y dice que no lo abroga ni invalida la promesa. Son dos cosas que no se mezclan, pero no lo abrogan. ¿Por qué? Porque la ley es el carácter de Dios. ¿Y qué demuestra el carácter de la ley? Los mandamientos demuestran la ira de Dios y nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice: si buscando ser justificados en Cristo, el 17, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hallamos pecadores, esto es, Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. 18,
Porque si las cosas que destruiste, las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19. Porque yo por la ley soy muerto. Ahí está lo que estábamos hablando. Yo por la ley soy muerto. Para la ley a fin de vivir para Dios. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El 21, para terminar, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora solo quiero decirle, hermano, que como aplicaciones, que no temamos a predicar. ¿Sabe usted que aún en la iglesia hay inconversos que no quieren escuchar el evangelio? Y sepamos siempre que la salvación es por gracia. Lo siguiente es que las escrituras dicen que Él se dio a sí mismo. Usted y yo ante Dios no tenemos absolutamente nada que ofrecerle. Y te invito a que puedas escudriñar las escrituras y que si Dios te llama, pues que vengas a Él. No importa tu religión, no importa tu pecado, solo ven a Cristo. Y por otro lado, aunque creamos que necesitamos un ayudador, lo que necesitamos es a Cristo, nuestro Salvador. Él es quien resucitó entre los muertos. Vamos en oración. Bendito Dios y Padre, gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la enseñanza que nos das, que no podemos alcanzar tu gracia por nuestros propios méritos, porque tu palabra nos revela que estamos muertos al pecado. Y tu palabra nos revela que tu ley, tus mandamientos preservaban a tu pueblo para que nosotros alcanzásemos la promesa hecha, que es en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, mi bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.